Muy buenos días, estimados y estimadas colegas. La Seremía Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo, les entrega la más cordial bienvenida a la primera sesión de nuestro ciclo Liderazgo y Bienestar, que contempla dos momentos. El primero se llama Cuidando a quien cuida, y el otro momento se denomina Herramientas y estrategias para el bienestar en las comunidades educativas. Este ciclo de 4 talleres apunta en un primer momento a fortalecer los equipos profesionales y la expansión metodológica vinculada con el desarrollo de capacidades de liderazgos educativos, capacidades funcionales y estratégicas, junto con dimensiones socioemocionales de los equipos directivos, sostenedores, liderazgo intermedio y sus equipos técnicos, que lideran procesos pedagógicos. Todo lo anterior desprendido desde la política de liderazgo educativo. El segundo momento apunta al desarrollo y gestión de herramientas que permitan promover y gestionar el bienestar colectivo en y con la comunidad educativa. Y por tanto, los equipos puedan generar diversas respuestas a múltiples demandas, ampliando perspectivas metodológicas que logren espacios confiables, seguros e integradores de la diversidad de participantes claves de la comunidad educativa. En este contexto, existe un instrumento de gestión de carácter regional que tiene como propósito diseñar estrategias sistémicas, sistemáticas y contextualizadas en el propósito de pertinizar las políticas y orientaciones ministeriales en relación con los requerimientos del territorio. Ese instrumento se denomina Plan Regional de Educación. Esta acción, la que estamos dando por iniciada hoy, que es el ciclo de talleres de liderazgo y bienestar, es una iniciativa del equipo de liderazgo y gestión para la mejora del Departamento de Educación de esta Seremía y se enmarca en el Plan Regional de Educación. Del mismo modo, les invitamos a participar de las 4 sesiones. La primera se inicia hoy y las próximas sesiones son el día 4, 11 y 12 de noviembre en este mismo horario, en esta misma modalidad, en este mismo link de Zoom. Para dar inicio a esta jornada, este primer taller, para optimizar los tiempos de cada uno y de cada una, comenzaremos de inmediato con la exposición de la profesional Jenny Aguirre Rosa, psicóloga, con vasta trayectoria en relatoría y acompañamiento a equipos de liderazgo a nivel nacional. Tendremos una primera parte, que es expositiva, y luego un trabajo en salas en modalidad de taller, y cerraremos con un espacio para compartir lo trabajado y para un ciclo de preguntas. Que sea una muy buena jornada. Jenny, tú quedas acá. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar acá con un equipo de profesionales. Espero que esta sesión podamos disfrutarla, podamos compartir y generar espacio de reflexión, sobre todo en el ámbito de educación. Yo les voy a aportar desde mi conocimiento de la psicología. Sin embargo, creo que ustedes tienen vasta experiencia y más que yo creo en temas de educación, pero vamos a intentar hacer algo entretenido, algo dinámico. Lo importante es que puedan participar. Vamos a hacer, como decía Jocelyn, una parte teórica y también la segunda algo más práctico en un ejercicio de reflexión. Entonces voy a compartir. Quiero darle la bienvenida a todos. Ya tenemos al menos más de como 65 participantes y voy a compartir la PPT. Entiendo que están los micrófonos abiertos, sin embargo, no sé si los vamos a cerrar para yo avanzar rápido y voy a ir deteniéndome, ¿les parece? Cada 10 láminas para saber si alguien tiene alguna duda o me pueden levantar la mano. ¿Les parece? Me levantan la manito y yo les voy dejando el espacio para que me hagan las consultas. Bien, este taller, que es de liderazgo y bienestar, ¿verdad? Vamos a revisar principalmente una parte más bien de teoría, cuál va a ser el marco metodológico también, en donde vamos a estar posicionados y desde donde yo les voy a
les voy a aportar algunos conocimientos, algunas teorías, para que después podamos trabajar en el módulo de práctica, ¿ya? Vamos a revisar primero, vamos a conocer a quién cuida, qué es el cuidado, dónde surge el cuidado, por qué se habla de cuidado en la institución educativa, cómo contribuye, cómo contribuir las relaciones de cuidado en la institución educativa, cómo el docente puede privilegiar las prácticas de cuidado en la institución. Vamos a hablar de 4 elementos estratégicos, cuál es la importancia de cuidar a quien cuida, es decir, a ustedes. Y por último vamos a revisar las emociones y el autocuidado como herramientas de bienestar, ¿ya? Se ve largo el menú, pero va a ser breve. Yo quería colocarlos para que ustedes más o menos vieran cuál va a ser la línea conductora, ¿ya? Vamos a recordar los objetivos del taller, que es generar un espacio para compartir, para reflexionar los conocimientos y también experiencia. Eso es muy importante porque ustedes también pueden contribuir desde su quehacer diario. Vamos a potenciar las competencias, es decir, los conocimientos que ustedes ya tienen internalizados, solamente que los vamos a recordar y a lo mejor podemos darle un orden y compartirlo para reforzar el rol de ustedes de liderazgo con un enfoque de cuidado integral. Las temáticas claves que vamos a ver a lo largo de todo el taller es el liderazgo educativo, el bienestar tanto personal como colectivo, y también esto nos va a llevar también a determinar, digamos, las herramientas estratégicas para el bienestar. ¿Cuál es el marco teórico en donde yo me voy a posicionar para hablarles de estos conceptos? Primero, las teorías del liderazgo, la salud mental desde la biología, el bienestar desde la psicología positiva, la psicología cognitiva, y por último las herramientas que son más bien actuales desde la neurociencia, ¿ya? Partimos conociendo a quién cuida. La importancia que tiene la temática del cuidado como un proceso fundamental en el desarrollo de las personas y su incidencia en la construcción social tiene que ver con cuidar y ser cuidados, y esto se convierte en una necesidad humana, ¿ya? Para sobrevivir, como menciona el autor Aguilar, en donde indica que todos necesitamos a alguien que nos cuide desde el momento del nacimiento hasta nuestro deceso, ya que requerimos ser alimentados, ser amados, ser cuidados, ¿ya? Al existir una diferencia de los animales, necesitamos atención. Nosotros, los seres humanos, necesitamos la atención de un adulto inicialmente de nuestros padres, ¿ya? Que ellos, digamos, nos preservan nuestra salud, nuestra integridad, nuestra seguridad física y también nuestra seguridad emocional, ¿ya? Ningún ser humano puede sobrevivir sin alguien que se preocupe por él o por ella. Bien, el modelo de educación tradicional tiene un carácter dinámico, ¿verdad? Y fomenta la participación basándose en un aprendizaje que es significativo, donde el papel central de ustedes como institución, la comunidad, es cuidar y formar para el cuidado, ¿ya? Estos aspectos están completamente ligados al aprendizaje social y también la convivencia. En ese aspecto, también el mismo autor, digamos Aguilar, indica que el actual modelo educativo ya no se centra en la transmisión de conocimiento, sino también en la construcción del ser, ya lo que supone educar en una nueva cultura que va a permitir crear un concepto de escuela como una comunidad de cuidado, ¿ya? En donde todos los estudiantes o los adultos, los que están involucrados en esta comunidad, adquieran valores y otras formas de representar el mundo y manejarse en él desde el concepto de educación distinto al antiguo, por los propósitos que están propuestos
en este sistema educativo está basado en el cuidado, que representa un cambio paradigmático en la forma de hacer educación. Es decir, el concepto de cuidado está como línea estratégica en las políticas de educación, no solamente aquí en Chile, sino que también a nivel mundial. Pero, ¿qué es el cuidado? ¿Ya? El cuidado lo define la Real Académica como atender, encargarse de prestar atenciones, ocuparse, mostrar consideración y preocuparse. Es una acción que propone básicamente la preservación, la conservación de algo o de alguien. En ese sentido, se requiere el apoyo de alguien más para cuidar del otro. Es decir, cuidar quiere decir que alguien se ocupa del otro o de algo muy importante para él, ¿ya? Esto hace sentir acogido, recibido por otras personas, y también permite ser capaz de motivar las respuestas de otros frente a una necesidad propia. Por lo tanto, cuidar implica una acción que va a implicar el preservar, el guardar, conservar y asistir. Implica también comenzar por el bienestar de sí mismo, para trasladar y compartir dicha acción con otro. Es decir, cuidar y ser cuidado es una necesidad básica. Desde esta definición podemos desprender que para poder cuidar, debo yo también cuidarme a mí mismo. De lo contrario, no es posible hacer el cuidado. ¿De dónde surge el cuidado? El cuidado se da desde nuestro primer entorno, que claramente es nuestro núcleo familiar. Por eso es importante que remitirnos a las primeras prácticas de cuidado en la vida de un ser humano. Acá el autor Bowlby, que habla en extensión del desarrollo, de las etapas del desarrollo en la infancia, hace alusión que la primera persona con la que se establece uno de los primeros vínculos y relación es la madre. La naturaleza de este vínculo, ya del niño con su madre, al que tradicionalmente nos referiremos como dependencia, se ha descubierto que resulta útil considerarlo como el resultado de un conjunto de pautas de conducta que son características y que son programadas, ¿ya? Y se desarrollan en el entorno corriente durante los primeros meses de vida. Este vínculo emocional se denomina también apego, ¿ya? Y que considera ampliamente como la teoría mejor sustentada del desarrollo socioemocional. En ese sentido, las relaciones interpersonales, las personas que han crecido en un vínculo seguro, resultan ser que tienen un trato más cálido, son más estables emocionalmente y sus relaciones íntimas son mucho más satisfactorias. A nivel interpersonal, también se ve que estas personas muestran una conducta mucho más integrada, un autoestima mucho más reforzado, y también hay una tendencia a ser mucho más positiva o con un enfoque, un sentido de la vida mucho más optimista. Y en el caso de situaciones de emergencia o desconocida o de peligro, ¿verdad? Mantienen ese control emocional. ¿Y por qué? Porque a la base tienen un buen esquema emocional. ¿Por qué hablar de cuidado en la institución educativa? En nuestra sociedad actual, cuidar unos de los otros
no es una opción fundamental, ¿verdad? Muchas veces resulta ser lo contrario, porque hoy en día nos encontramos en relaciones que son con muchas características de impersonales, que hay mucha indiferencia. También se ve muy comúnmente la competencia, ¿verdad? El individualismo, o a veces la falta de interés por los demás. Y cuando ocurre esto, los niños exhiben comportamientos de negligencia e intolerancia. Acá, el autor Vygotsky, por ejemplo, habla de interaccionismo sociohistórico, ¿ya? Y acá se concibe el conocimiento como la forma en que se relaciona la realidad con un fenómeno histórico situado. Es decir, el niño aprende y estructura a nivel mental estas formas de comportamiento, ya sea si obtuvo o si se relacionó con sus primeros figuras, digamos, significantes de manera segura, se estructura un patrón conductual. De caso contrario, si no obtuvo una buena contención, este niño, ya después adulto, va a presentar estas conductas desadaptativas. ¿Cómo se puede contribuir a las relaciones de cuidado en una institución educativa? El cuidado en las instituciones, la comunidad educativa, se hace posible cuando se establece una conexión entre todos, ¿ya? Siendo el objetivo principal el cuidado mutuo. Y en esa misma línea es importante comprender el cuidado como un medio educativo que va a favorecer ambientes con una matriz pedagógica, y la finalidad es transformar el ser, es decir, el conocer, el hacer y el convivir. Por lo tanto, el cuidado va a ser entendido como una actitud de preocupación positiva por el aprendizaje y bienestar del otro. De esta misma manera, hay autores como Noddings, ¿verdad?, y Aguilar, que lo hemos venido citando en bastantes definiciones, y que habla bastante del concepto del cuidado. Ellos dicen que crear un ambiente educativo debe responder a las necesidades de los estudiantes y de los maestros y de toda la comunidad, en la cual se oriente que estos procesos tienen que responder a los retos del contexto actual, y que constituyen la construcción de relaciones de cuidado mediante el desarrollo de actitudes y habilidades. Por lo tanto, en ese sentido se debe tener en cuenta servir como ejemplo, ¿ya? Y en ese aspecto, toda la comunidad, o nosotros, por ejemplo, que somos referentes para los otros, si yo quiero servir de ejemplo, tengo que también aplicar el autocuidado. Si yo quiero transmitir o enseñar, digamos, aprendizaje de cuidado, de autocuidado, debo también yo ser consecuente y mostrar con mi conducta, con mi actuar, con mi metodología, por ejemplo, que yo también aplico el cuidado. Y de esta forma yo me puedo comprometer desde mi práctica a actuar con cuidado. Acá es importante el diálogo, ¿ya? La comunicación, porque esto me va a permitir, ¿verdad?, ser el medio de ayuda para mantener y establecer relaciones más sólidas, y también mi práctica. Esto también va a generar actividades y aprendizajes significativos que van a ser adecuados y van a nutrir una visión general en las relaciones de cuidado que yo establezca. También un entorno constructivo en el que todos necesitan y que se encuentren en un ambiente de bienestar, de seguridad física y emocional, que nos va a brindar, ¿verdad?, un entorno de alegría, felicidad, respeto y libertad.
¿Cómo el docente va a privilegiar las prácticas de cuidado en la institución educativa? Como lo veníamos hablando, desde la experiencia en situaciones conjuntas de resolución de problemas, tanto con sus compañeros como la comunidad. Y también el docente debe vivir el cuidado. Debe también potenciar o generar, posibilitar espacios en donde ellos puedan enfrentar a nuevos retos que sean trabajables y alcanzables, ¿ya? Y esto va a permitir llevarlos a y generar procesos sociales y también individuales que se van a ir produciendo en forma simultánea entre lo interpersonal y lo intrapersonal, es decir, desde mis propias situaciones, digamos, internas. Hay un autor que habla de 4 elementos, que es Nodin, estratégicos para nutrir el ideal ético del cuidado. Y que primero habla de modelar, después dialogar, confirmar y practicar. El modelar constituye el núcleo de la pedagogía del cuidado, ¿ya? Acá, aprender a cuidar no es el resultado de la exhortación, sino es la respuesta a una experiencia del cuidado, ¿ya? Es decir, modelar, ir modelando las conductas de la comunidad. Dialogar, ¿ya? Requiere también acá una receptividad de las partes que dialogan, y aquí se sugiere un diálogo genuino, en donde las partes se revelen como capaces de una relación del cuidado, y va a permitir esto que el que cuida conozca las necesidades, las expectativas y las preocupaciones del que es cuidado. Esa es una interrelación, ¿ya? El tercer elemento es confirmar, ¿ya? Este acto de afirmación y de estímulo que va a estimular, digamos, lo mejor de los otros, ¿ya? Ir reafirmando, confirmando, validando, ¿ya? La confirmación requiere la clase de sensibilidad y el respeto que solo se va a lograr a través de una relación de confianza en donde se conozcan los motivos y los hechos. Y por último, practicar. Se va a aprender a través de la experiencia de cuidar, ¿ya? Los maestros deben actuar como cuidadores experimentados que acompañan a los estudiantes, por ejemplo, o a su propio equipo de aprendizaje en este proceso del cuidado. Los estudios realizados, los últimos estudios realizados, habla de que los seres sociales, como seres sociales, estas estrategias no se verán reflejadas únicamente en el espacio educativo, en el aula, puesto que las relaciones de cuidado van a contribuir a desarrollar competencias en todos los ámbitos, ¿ya? Entre las cuales está la competencia emocional, ¿ya? Hablábamos de estructuras emocionales, de los patrones emocionales, y que contribuyen a la habilidad que es necesaria para poder identificar las emociones propias y también la de los otros, y que esto me va a permitir responder constructivamente frente a estas mismas, a las emociones. Y también va a permitir estrategias de competencia cognitiva, como por ejemplo la capacidad de realizar diversos procesos fundamentales para el ejercicio diario. Y por último, también me va a permitir desarrollar una competencia comunicativa y que es necesaria para establecer un diálogo constructivo con otras personas. Bien, hasta el momento, ¿voy bien? ¿Alguna consulta? ¿He podido transmitir los conceptos bien?
seguimos, ¿sí? No sé si hay alguien con algún comentario en el chat. Voy a abrir el chat. Todo bien, súper. Gracias, Danisa, muchas gracias. Bien. El cuidado en la actualidad, un desafío. Estamos en una época con muchos desafíos, venimos saliendo de una pandemia en donde ha habido grandes exigencias en todo nivel emocional, cognitivo, con todo este tema de poder aprender nuevas estrategias, ¿verdad? Cuando estuvimos en casa, ¿verdad? Enseñando desde lo más online, virtual. Todos estos efectos, claro que nos pegaron a todos, incluso a los profesionales de la salud, como nosotros también, a todos nos golpeó, digamos. Tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿ya? Entonces, los efectos de esta pandemia nos golpeó duramente al sistema educativo chileno y también en lo personal, ¿ya? Esto, claramente, y ustedes lo saben, ¿cierto?, que retrasó el aprendizaje, aumentaron las brechas educativas y la salud mental de los estudiantes y de toda la comunidad, ¿ya? Y la salud mental se deterioró. Eso era inevitable, ¿ya? Y en ese aspecto me voy a centrar un poquito, ¿ya? Este deterioro de la salud mental y bienestar socioemocional fue mermada, ¿verdad? Y estamos poco a poco saliendo a flote. Creo que en las políticas, digamos, educativas a nivel no solamente nacional, se han implementado muchas estrategias, protocolos, ayuda para poder, digamos, incluso se han implementado medidas de apoyo cuando estuvimos en la pandemia misma, ¿verdad? De contactar apoyo de especialistas, digamos, para poder ir salteando todos estos obstáculos. En torno a este desarrollo social, el apoyo en torno a este desarrollo social ha sido reconocido como un ámbito clave, ha sido clave la gestión escolar y ha sido también un pilar del proceso de acompañamiento a las comunidades escolares, tanto en la recuperación de la actual crisis como en la construcción de comunidades resilientes, ¿ya? Para poder ir adaptándonos a esta nueva realidad. Y que nos permitan, digamos, también establecer lazos de cuidado más fuertes, capaces de afrontar los desafíos presentes y los que se nos vienen también a futuro. Bueno, esto se los quería mostrar, pero el tema de los trastornos mentales ha ido en aumento, ¿ya? Solo quiero mencionarles que el trastorno que está punteando es el de ansiedad, ¿ya? Esto es propio de la pandemia. Hemos estado afectos a muchos factores estresantes, ¿ya? Por lo tanto, no es novedad, digamos, que muchas veces frente a estos desafíos nos pongamos ansiosos, ¿verdad? Y vemos mermada nuestra salud mental. Así que, como vemos acá, del año 2019, esta estadística, uno de los principales, digamos, trastornos que aumentaron fueron los trastornos de ansiedad, la depresión y también los relacionados con el uso de alcohol, por ejemplo, que son adicciones que también son producto, digamos, de también mecanismos, digamos, de resolución, de enfrentamiento de conflictos. Y acá en Chile, bueno, que el anterior era a nivel mundial, pero acá en Chile lo que le quería mostrar era que también la edad promedio de este trastorno que sufre del trastorno de ansiedad, si se fijan que está en la edad de 15 y 49 años. Es decir, que ha afectado, o sea, como conclusión, que
está afectando también en gran parte a los adolescentes. Se fijan, de 15 y también que podríamos ser, digamos, me incluyo, en un rango de 15 a 49 años. Los trastornos mentales aumentaron al menos un 25% en la época de pandemia. Bien, tenemos el contexto, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a cuál es la importancia de cuidarnos, de cuidarlos a ustedes, porque ustedes son los quienes cuidan, ustedes son los referentes, ¿ya? La iniciativa, ¿verdad?, de cuidar al que cuida, busca principalmente reducir el impacto de la situación que ya hablamos, que fue crítica, y que también todavía seguimos atravesando, ¿verdad? Nadie, ¿verdad?, que se encuentre en una situación de desgaste, digamos, o de esta situación de pandemia que fue un impacto profundo, va a permanecer de forma inalterada, ¿sí? Todos tuvimos un impacto. Aquí les muestro el autocuidado, que lo estuve revisando, me imagino que ya ustedes lo han chequeado, que fue bastante, ¿cómo decir?, manejado por toda la comunidad, fue bastante práctico y que les permitió, ¿verdad?, poder ir como una herramienta, digamos, en el quehacer. Porque ustedes, por ejemplo, tenían que dirigir equipo y cuando veían, ¿verdad?, se enfrentaban a estas situaciones de los equipos a quienes ustedes lideraban, tenían que hacer frente con las herramientas que tenía cada uno. Bien, ¿cómo ligamos este concepto de autocuidado, ¿verdad?, al tema de salud, ¿ya?, y el autocuidado? La salud tiene que ver con múltiples aspectos, ¿ya? Es cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, pero también con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿ya? Y el valor que también nos otorgamos a nosotros mismos. Nuestro bienestar está íntimamente relacionado con nuestra forma de enfrentar los acontecimientos de la vida, ¿ya? La forma en que enfrentamos las dificultades y también cómo utilizamos nuestros recursos y nuestras capacidades. Acá es importante el cómo nos sentimos. Si yo me siento una persona que tiene herramientas, que es valiosa, ¿ya? Y que estimo que tengo una buena autoestima, eso me permite ser consciente de mi responsabilidad en mi autocuidado. Cuidarme, es decir, todo esto es necesario para poder lograr y mantenerme con una salud integral, ¿ya? Con un autocuidado. Pasando también, entendiendo que la salud no es solo sinónimo, digamos, de no enfermedad, ¿ya? Sino que también es un estado de bienestar en donde el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja en forma productiva y fructífera y aporta también algo a su comunidad. Esto según lo que define la OMS. Bien, como dijimos anteriormente, ante esta situación que vivimos, es difícil no alterarse o estar inalterable, ¿verdad? Y ahí aparece un concepto que es el estrés, ¿ya? Que es una condición psicológica y física, ¿ya? Y que va a alterar nuestro estado normal del cuerpo, ¿ya? Este trastorno, digamos, va a generar afecciones y cambios notorios, ¿verdad?, en nosotros, ¿ya? Y que van a incidir en nuestra salud física y también mental, ¿ya? Y esto impacta claramente en el rendimiento laboral o en mi rendimiento en el día a día. Y esto generalmente provoca angustia, también preocupación y otros síntomas o síndromes en mi organismo.
Vamos a separar, vamos a diferenciar que el distrés, por ejemplo, es el estado de tensión psíquica y que tiene consecuencias perjudiciales, ¿ya? Para el que lo sufre. Y que tiene varios factores como la angustia, el sufrimiento físico-emocional, la tensión y la aflicción. Por otra parte tenemos el eustrés, ¿verdad? Que también deben manejarlo ustedes, y que esta es una respuesta más bien adaptativa que puede, ¿verdad?, generar el estrés cuando éste se enfrenta a un estresor. Pero, a diferencia del anterior, ¿verdad?, el eustrés puede generar una respuesta emocional positiva, ¿ya? Esta también estimula la creatividad, ¿ya? Y puede generar un mejor rendimiento laboral, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos el distrés, ¿verdad?, que genera una sensación, digamos, más desagradable, más estresante, que es perjudicial para la salud, y el eustrés, que es menos que el eustrés, pero que me permite estar como un poquito más alerta, tener creatividad y poder responder a las exigencias del día a día. El estrés, vamos a mencionar algunos síntomas psicológicos, como por ejemplo puede ser dolor de cabeza, mala memoria, problemas digestivos, cambio en la conducta, irritabilidad, ansiedad, depresión, también se puede presentar como problemas cardiovasculares. En el caso, por ejemplo, que el estrés se prolonga a través del tiempo, y bueno, lo más conocido es el insomnio, ¿ya? Que es súper conocido cuando estamos frente a periodos de estrés, y el cansancio prolongado. Aquí me voy a tener el cansancio prolongado cuando ya se nos pasa, por ejemplo, después de un tiempo, puede aparecer el síndrome de burnout, que ustedes deben manejarlo también, ¿ya? Y que ahí hay que estar con mucho cuidado, estar atento, estar consciente. Eso es el autocuidado, ¿ya? Detenerme. Entender, conocer mis emociones, cómo yo me siento, cómo me estoy sintiendo. ¿Me siento motivado? ¿Perdí la motivación en el trabajo? Entonces, hablamos de autocuidado, dijimos el cuidado primero, salud mental y el autocuidado, porque si yo no sé cómo me siento, difícilmente voy a cuidarme y voy a poder finalmente cuidar a un otro. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo saber si estoy estresado? ¿Ya? Para poder identificar cómo nos enfrentamos al trabajo, resulta fundamental responder a las siguientes preguntas. ¿De qué manera desarrollo mi trabajo en forma diaria? ¿Cómo me siento frente a lo que yo hago? ¿Qué pienso de mi actividad laboral ahora? ¿Ya? Entendiendo que muchos de nosotros, por ejemplo, a mí la parte educativa, la parte de capacitación, a mí me apasiona. Y a usted, y lo siento como una vocación. Quizá muchos de ustedes también comparten esa idea. Entonces, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo es mi compromiso con el trabajo? ¿Y en qué se expresa? ¿Ya? Si estas preguntas yo las respondo, digamos, y las respondo al día de hoy, ¿verdad? 2022, septiembre, de manera distinta a como yo pensaba antes, ahí hay que poner atención. Bien, el autoconocimiento para poder yo, ¿verdad?, poder responder estas preguntas y decir, oye, me estoy estresado o cómo me siento, es importante el concepto de autoconocimiento y la conexión personal, ¿ya? Esto requiere y nos exige que seamos capaces de observar distintas dimensiones de nuestra existencia. Es cómo yo me paro, cómo yo me siento. Y ahí hay que atender a 3 elementos. Primero, nuestro cuerpo y nuestras sensaciones. Esto tiene que ver mucho con el sistema autónomo, ¿ya? Porque es, ¿verdad?, el sistema simpático. También el cómo están nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿ya? Entendiendo que las emociones son reacciones de nuestro organismo, ¿verdad?, que son del sistema autónomo, que no tenemos control y no son buenas ni malas, solo son señales que nos entrega nuestro organismo de cómo yo me siento. Y por último, nuestros comportamientos y relaciones con los demás. Se fijan que van escalada, es decir,
mis sensaciones, mis emociones, a raíz de cómo yo me siento también, yo voy a poder dilucidar cuáles son mis emociones. Si no me puedo conectar con mis emociones, también el cómo yo me relaciono con el otro me va a dar pistas de cómo yo me estoy sintiendo. Y si yo estoy un poco, porque muchas veces nosotros, por esta cosa de avanzar, de hacer trabajo diario, ¿verdad? De la exigencia, pasamos por alto las emociones y nos damos cuenta cuando empezamos a tener conflictos intrapersonales y también interpersonales. Llegamos a la parte de las emociones y el autocuidado como herramientas de bienestar, ¿ya? Para trabajar en ese entorno, digamos, un poco exigente, que la labor educativa es exigente, ¿verdad? Son como los profesionales de la salud también, muy exigentes, ¿ya? Para mantenerme ecuánimo, con control, que sea empático, apoyando emocionalmente a un otro, sin quemarme, quiere decir, sin morir en el intento, sin queriendo dar un apoyo y más que el apoyo soy un conflicto, ¿verdad? Requiere el desarrollo consciente de ciertas actitudes, de ciertos conocimientos y también de habilidades específicas. Es decir, yo debo desarrollar conocimientos, herramientas y habilidades específicas para tener un autocontrol emocional, poder manejar mis emociones y conectarme con el otro, conectarme con las emociones del otro y poder contener y cuidar al otro. ¿Sí? ¿Se entendió la relación? Entonces, cuando yo calibro toda esta herramienta, es de crucial importancia en el mantenimiento de mi capacidad para trabajar en forma eficiente y lo más importante, equipo, es disfrutar del ejercicio de lo que estoy haciendo, de mi vocación. ¿Ya? Las herramientas principales, acá vamos a hablar, que ya estoy terminando, es las habilidades de comunicación, que este tema lo vamos a abordar en detalle en los próximos talleres, porque dijimos, ¿verdad? Una de las estrategias es la comunicación. Vamos a trabajar a través de la comunicación asertiva y la comunicación efectiva, que no es lo mismo, ¿ya? Que nos va a permitir, porque la comunicación es cómo nosotros nos relacionamos con el otro, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo relacionar con el otro? Pero el primero que vamos a ver acá es, primero, conocerme yo mismo, ¿sí? Saber qué emociones están a la base, cómo yo, cuál es mi patrón, cuál es mi esquema emocional, ¿ya? Para poder yo saber cuál es mi esquema emocional, necesito concentrarme y parar un poco. Respirar profundo. La atención plena y la autoconciencia, ¿ya? Esto es crucial y me va a permitir, ¿verdad? Que yo pueda gestionar mis patrones emocionales, ¿ya? Y también me va a permitir establecer límites entre mi vida personal y profesional. ¿Cómo yo conozco o cómo gestiono mi mundo emocional? ¿Ya? ¿Cómo abordar, ¿verdad?, mi gestión emocional? Acá tenemos 3 elementos. Yo primero tengo que identificar qué mecanismos se activan en mí, ¿ya? Cuando estoy enfrente de una situación que es nueva, puede ser desagradable o puede ser conflictiva, ¿ya? O también de alegría, ¿ya? Tengo que aprender a conocerme, cómo yo actúo frente a distintas situaciones, ¿ya? Segundo, tengo que aproximarme, conocer la naturaleza de las emociones, ¿ya? ¿Qué son las emociones? ¿Qué hablan de mí? Porque la emoción son inherentes, todos tenemos emociones, no son buenas ni malas, pero esa emoción va a dar una señal de lo que hay en mi mundo interno, porque a lo mejor yo me pongo triste cuando veo una película, ¿verdad? Y a lo mejor Jocelyn se pone triste porque ve a un animalito, por ejemplo, tiene que ver con su experiencia, ¿sí? No a todos nos produce la pena o la emoción de miedo la misma situación, ¿ya? Y ahí hay que ir conociéndose. Y por último, cuando yo ya
sé qué mecanismos están actuando en mí, sé qué emoción, qué significa, yo voy a poder idear técnicas o estrategias para regular y autorregular mi esquema emocional. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Un dedito para arriba? ¿Sí? Ya, súper, vamos. Bien, la primera, ¿cómo identifico? ¿Ya? Identificando los mecanismos que se activan en mí. ¿Ya? Esto tiene una base biológica, ¿ya? También desde la neurociencia. Y aquí funcionan las neuronas espejo. ¿Ya? Nuestro cerebro se activa, ¿ya?, con la misma emoción que estoy empatizando con el otro. Y aquí me refiero a que el contenido, ¿verdad?, puede ser que yo empatice, que yo esté sintonizando con la emoción del otro, de la pena, por ejemplo, veo a un otro triste, yo me pongo triste. Pero ojo, el contenido y el significado internamente no es el mismo, ya que, por ejemplo, el profesional que escucha se le activa su propia biografía, su propio trasfondo personal, ¿ya? Es decir, entonces, cuando, por ejemplo, yo frente a una situación de un otro que está triste, con rabia, con cualquiera de las emociones, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, mi patrón es evitar a tener un contacto con el sufrimiento ajeno, lo que estamos intentando acá es eludir, evitar determinadas experiencias emocionales internas y que en la mayor parte de los casos obedece a un inadecuado desarrollo de recursos y habilidades de gestión de emociones. ¿Recuerdan que anteriormente hablamos de la teoría de Bowlby? En donde cuando, si mis patrones, ¿verdad?, internalizados con la figura primaria, ¿verdad?, en este caso la madre, no fue de contención y yo desarrollo patrones, digamos, más bien disfuncionales, de evitación, tiene que ver con esto. De ahí parte. Por eso es importante que en las primeras etapas del desarrollo nuestra contención, nuestra relación, nuestro vínculo con las figuras principales haya sido de manera adecuada. Entonces aquí ya nos encontramos cuando ya somos adultos, tenemos esquemas en donde ahí nos van dando señales. ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Ya? Si, por ejemplo, como persona no consigo regular y dirigir mi rabia, por ejemplo, y mi angustia, resultará mucho más difícil ayudar a un otro a contenerla y analizarla. Por eso es tarea de cada uno ir trabajando en cómo yo voy, si yo me empatizo, si yo me relaciono, si yo me conecto con el otro. Si a mí me cuesta conectarme con otro en la emoción de la rabia, con la pena, es porque debo trabajar mis patrones. La segunda, aproximación a la naturaleza de las emociones. Les había comentado que las emociones son básicamente reacciones, señales, esfuerzos de adaptación y que son determinadas por la filogénesis, es decir, nuestro sistema límbico a nivel cerebral. Es el sistema más básico, digamos, autónomo, que se activa frente a situaciones. ¿Ya? Esto se produce a un nivel precognitivo, es decir, es inconsciente. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre es consciente porque se reacciona de tal forma, de cual o tal manera. ¿Ya? Y solamente nos llega una sensación física, actuando como una señal. ¿Ya? Pero a veces esta señal, debido a su intensidad, puede bloquear nuestra capacidad de reflexionar. ¿Ya? Y cuando ocurre eso, genera una acción automática y que en muchos casos a veces no puede ser, puede ser no la más apropiada. ¿Ya? ¿Y por qué no es la más apropiada? Porque nos produce más conflicto, nos produce una sensación de malestar. ¿Ya? Y acá tenemos dos formas de disminuir esa activación límbica, que es automática. ¿Ya? Primero, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, que es externa, por medio del desahogo verbal, es decir, si yo me enfrento a una situación y me altero, grito, esa es una reacción verbal,
y reactiva, yo solo actúo a mi emoción, ¿ya? O también tenemos por medio de la autoconciencia, ¿ya? Es decir, esa relación es más proactiva y esa necesito, cuando yo esté frente a situación, si yo digo, oh, porque como el chiste del, tú sabes cómo me pongo, o sea, si yo sé que me altero frente a situaciones, no debo permitir el desahogo verbal, porque sé que me voy a sentir mal y no voy a, seguramente ante un conflicto, no voy a permitir la resolución de un conflicto, ¿ya? No es una estrategia adecuada. Si mientras yo sé que yo frente a un conflicto, yo me altero, yo digo, ya, ok, me pongo en la situación, respiro profundo y quiero ser más proactivo, es decir, me contengo y pienso. Y ahí la parte emocional, ¿verdad? Nuestro hemisferio derecho, que es la emoción, la conecto con con lo más cognitivo, la parte, digamos, izquierda, ¿verdad? Y le doy una explicación y yo controlo esa emoción. Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción, ¿ya? Hay un repertorio emocional, ¿ya? Cada persona tiene su repertorio emocional y que va a permitir entender de cómo opera, ¿ya? El repertorio emocional o conjunto de habilidades de carácter socioemocional es lo que le llamamos inteligencia emocional, ¿ya? Acá hay un autor, ¿verdad?, que es el señor Goleman, que habla de la inteligencia emocional y que él habla de toda inteligencia, una intrapersonal y la otra interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, ¿ya? Teniendo acceso a mis propios sentimientos y usarlos como guías de una conducta. Acá es clave conocerse uno mismo para autorregularse y saber motivarse. Por lo tanto, cuando yo conozco y me autorregulo, impacta la inteligencia interpersonal que es con el otro, ¿verdad? Y es la capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros, ¿ya? Esto va a exigir tener una capacidad de comprender a los demás, qué es lo que los motiva, por ejemplo, cómo operan, cómo se relacionan, ¿ya? Y incluye también el desarrollo de la empatía y la habilidad social. Bueno, el señor Goleman habla en amplitud, ¿verdad?, el concepto de inteligencia emocional y que principalmente acá habla sobre el funcionamiento psicológico y conductual de una persona cuando aborda tareas y momentos importantes, difíciles o exigentes, peligroso o riesgoso, ¿ya? Técnica, ¿verdad? Acá vamos terminando ya. Entonces, las técnicas dirigidas a fomentar la autorregulación emocional se basa principalmente, ¿verdad?, en gestionar bien mis propias emociones, ¿ya? Y que va a permitirme un encuentro con los otros, ¿ya? Dar cara y autoobservar mi propio mundo emocional, ampliar mis habilidades, ¿ya?, interpersonales. Esto no es fácil, ¿ya? Requiere un proceso de aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje conlleva un tiempo, dedicación, ¿verdad?, motivación, y requiere también replantearse algunas actitudes y tomar decisiones activas, ¿ya? Y aquí la pregunta es, ¿quiero ser un profesional reactivo o proactivo? Acá es importante que ¿cuál es mi objetivo? Si es actuar como quiero y no como decide mi estrés o mis sistemas automáticos, mi sistema simpático, y aprender a no dejarse llevar por las circunstancias requiere varias habilidades: esfuerzo, concentración, atención, todas esas habilidades que muchas de ellas están en el sistema prefrontal y que hoy en día con tanta información nos dificulta desarrollar esas habilidades, ¿ya? Por eso hay que tomar, una de las estrategias es todas estas terapias técnicas de atención plena, concentrarme y poder atender a esas habilidades. Bien. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora.
¿verdad? Nos vamos a ir a la sala. ¿Estamos en hora? ¿Sí? Perfecto, Bien. sí. Yo les voy a dejar esta pizarrita, ¿ya? Que es principalmente, ustedes lo deben manejar, ¿verdad? Les hablé de las principales emociones, porque el siguiente trabajo es identificar esto en mí. Vamos a hacer el primer trabajo, ¿verdad? Hablamos de alegría, tristeza, miedo, sorpresa, aversión, todas las manejan, y cada una tiene, digamos, una funcionalidad, pero la idea es que ahondemos para qué esa emoción o cuándo yo estoy usando esa emoción, ¿ya? ¿Ante qué situaciones? Y este es el ejercicio. Claudio, Sí, dígame. mira, hay 90 personas, podría ser, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Si las puedes distribuir en 90, en 10 grupos, Ok, perfecto. ¿sí? Porque la idea, por favor, mientras Claudio hace la derivación, el ejercicio es el siguiente, estimado equipo. Son 7 preguntas para que reflexionen, ¿ya? A propósito de todo lo que les expuse, fui una metralleta, pero traté de ser lo más, lo más abreviada para poder ir hilando cada tema. Y las preguntas son principalmente acá, ¿por qué ustedes piensan que las personas suelen reaccionar impulsivamente o agresivamente ante situaciones conflictivas? ¿Verdad? Hablamos de primero, ¿verdad? De la teoría de Bowlby, hablamos de los esquemas, hablamos finalmente de cómo conocerse, ¿verdad? Y la idea es que reflexionen en los equipos, ¿verdad? ¿Qué sentimientos y emociones ustedes experimentan cuando se enfrentan a una situación nueva? Ya sea de equipo o personal, también puede ser una situación de problema, de conflicto, y de acuerdo a esa emoción que ustedes logren identificar, cómo actúan para solucionar el problema, creen que es la correcta, cómo les ha ido con ese esquema, con esa forma de enfrentar esa situación y por qué. Retomamos entonces, les agradezco el haber participado, pasé casi por toda la sala y todos estuvieron ahí activos respondiendo y comentando, esa era la idea. Y vamos a comenzar, como estos voluntarios, lo primero que les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus cámaras los que puedan y comenzar con el grupo voluntario. Para yo no empezar a decir grupo 1, por favor, que me comenten. Recuerden que esto no es rígido. Me gustaría que pudieran compartir sobre todo los puntos de encuentro o las diferencias o los temas que coincidieron. ¿Ya? Bueno, me gustaría iniciar. Estuvimos en el Hola, grupo, David. sí, hola, estuvimos en el grupo analizando la pregunta junto a las compañeras y iniciamos por el análisis de lo que señala por qué las personas suelen reaccionar impulsivamente o agresivamente ante situaciones conflictivas. Nosotros lo contextualizamos a la etapa en la cual estamos ahora viviendo, ¿ya? Evidentemente en este proceso de casi post-pandemia en lo cual estamos ahora. El Fue muy ad grupo, hoc, ¿sí? sí, el grupo se refirió a algunos conceptos que me llamaron la atención, que son relevantes a mi modo de ver, de considerar. Hay un estado emocional muy complejo en estos días, un estado emocional muy complejo en estos días, ¿no es cierto? Hay mucha falta de convivencia, hay un desborde de emociones, en esta etapa. Eso, frente a una situación de conflicto, como decía arriba, de cómo reaccionamos, es complejo porque tendemos a ponernos a la defensiva, ¿no es cierto?
ante una situación como esta? ¿Cómo me defiendo? Porque a veces también nos podemos sentir atacados, dependiendo de la forma en que se nos presenta el conflicto por parte del receptor o de la persona. De la Normalmente, contraparte. claro, puede ser apoderado, alumno, un compañero de trabajo, ¿no es cierto? Alguna persona de mayor autoridad dentro de nuestra área de trabajo. Entonces, esto a veces nos hace ponernos a la defensiva y podría ocasionar que uno no exprese el mensaje de manera adecuada. A lo mejor uno puede pensar que está diciendo las cosas en un tono de conciliación, pero probablemente no está saliendo como uno piensa, porque está frente a una situación que está un poco desbordada en muchos casos. Hay un tema de tolerancia que también tiene que ver con el periodo de encierro de la pandemia. Hay frustración que se ha acumulado, ¿no es cierto? La pérdida del sentido de pertenencia. Algunas de mis compañeras del grupo también señalaban algo que me parece pero muy interesante, que no se produjo, ¿no es cierto?, un proceso de transición adecuado para el retorno en la preparación de los equipos docentes, equipos de asistentes. No se produjo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo volvieron los alumnos desde la casa, de pronto, ¿no es cierto?, de un día para otro, tomar la presencialidad en forma obligatoria? Ese proceso de transición quizás no fue adecuado, ¿ah? Si se trató de hacer, no tuvo el impacto, ¿no?, necesario. Y lo otro, finalmente, pensar en que muchos de nuestros alumnos volvieron casi en condición de alumnos nuevos, ¿no? Porque estuvieron un año y Sí. medio, 2 años en las casas, y los apoderados también están aprendiendo a volver a ser apoderados, y nosotros aprendiendo a responder a todas estas demandas de acuerdo a nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, y a nuestro compromiso y vocación. Así que agradecer a mis compañeros de equipo que Excelente. y aportaron con todo esto. Muchas gracias, un aplauso, de verdad, se pasaron. Muchas gracias, David, y a todo el equipo. Entonces, excelente, yo igual alcancé a casi anotar todo, pero veamos algún otro equipo. Yasmín, ¿sí? ¿No? Por aquí yo, Nicole. Ah, ya Nicole, sí, Nicole. Vamos. Hola, muy buenos días Hola. a todos y a todas. Hola. Yo soy del grupo, no sé qué grupo éramos en realidad, pero voy a comenzar a leer nuestras respuestas a la primera pregunta: ¿por qué las personas suelen reaccionar impulsivamente o agresivamente ante situaciones conflictivas? Bueno, nuestra respuesta se basó más que nada como que en esta generación de adultos no ha sido educada desde el ámbito emocional, sino que netamente a todos cuando éramos pequeños desde el colegio nos educaban desde el ámbito intelectual, entonces las emociones eran más invisibilizadas. Por ejemplo, un compañero de grupo ahí dio el ejemplo de que a los hombres principalmente se les prohibía llorar, era como que no, tú eres hombre y no puedes llorar, entonces desde ahí ya se van invisibilizando mucho las emociones. Y es por esto que es difícil para nosotros autorregularnos, ya que no estamos conscientes de lo que nos pasa y no contamos con las herramientas necesarias para esto, y reaccionamos, y esto lleva a que netamente reaccionemos impulsivamente, de forma agresiva, ya que este aprendizaje emocional se va moldeando a diario. Entonces, ahora ya que somos grandes, recién hemos podido, ya que nos hemos informado, o a través de ahora de todas las políticas que han salido nuevas de la inteligencia emocional, hemos podido recién como reaprender en realidad acerca de esta educación emocional. De la siguiente pregunta, que es: ¿qué sentimientos y emociones experimentas cuando te enfrentas a un problema? Muchos hablamos acerca de la ansiedad, la incertidumbre, miedo, rabia, tensión, pero todo esto depende también de la problemática que se nos presenta, obviamente, y también de las emociones que se presenten en estas problemáticas, porque muchas veces somos muy, como que reaccionamos dependiendo de la problemática de la persona, es como que nos contagiamos de esta misma emoción, entonces por eso los sentimientos y emociones que se nos presenten en estas situaciones, todo depende de la problemática. ¿Y cómo actuamos ante este problema?
netamente es poder escuchar a la persona, el problema que tenga, ser justa y mantener un trato afectivo al tratar de comunicar y mediar este tipo de situaciones. ¿Y crees que este actuar es correcto? Bueno, creemos completamente que sí, ya que debemos mantener una actitud afectiva y positiva para poder buscar soluciones a las problemáticas. Y eso. Y muchas gracias a mi equipo que participamos súper bien. Y muchas gracias. Y gracias a todos, un aplauso también a ustedes, se pasaron. Muy bien. Muchas gracias, Nicole. Excelente, estoy súper contenta. ¿Quién viene? ¿Puedo ser yo? Yo, Ya. ¿Jimena? sí, bueno, nosotros estábamos en la sala 3 y sumando un poco a la primera pregunta, complementar un poco, muy de acuerdo, nosotros coincidimos en varias cosas de lo que han dicho los colegas que han expuesto, pero también sentimos que en relación a la primera pregunta es porque existe una falta de autorregulación de las emociones de las personas. Esto pasado por pandemia, por lo tanto, un desconocimiento de cómo identificar las emociones en los que pasa, y hay una impulsividad de reaccionar sin pensar mucho, ¿ya? Entonces, y obviamente esto sumado a un temor, a una ansiedad frente a ese conflicto que no sabemos cómo se va a resolver. Por lo tanto, pero aquí centrarlo en que no existe, las personas no están autorregulándose, ¿ya? Como que no piensan, sino que actúan antes de pensar. ¿Ya? Están dejando actuar Exactamente, como tú decías. Así que eso es bueno en relación a esa primera pregunta que quería acotar, y ahí vamos acotando en relación o no sé si avanzo en las respuestas que nosotros teníamos. No, sí, todo lo que puedas, sí. Bueno, en relación a la siguiente pregunta de cómo actúas para... ¿qué sentimientos? Bueno, con mis colegas los primeros fueron angustia, que comentaban, y en algunas personas del grupo que somatizaban esta angustia, que pasaba por dificultades físicas, dolor de estómago, un montón de cosas que iban somatizando, ansiedad, obviamente ante lo desconocido, nerviosismo y miedo, ¿ya? Pero eso también lo llevó otra colega y notaba que esto generaba finalmente un estrés frente a este conflicto, pero que eso a la vez podía ayudar, como mencionabas tú, a movilizar, ¿cierto?, todas estas emociones para ayudarte a encontrar una solución a ese problema, ¿ya? De una forma positiva, ¿ya? Y no como de una forma negativa, ¿ya? Sino que tomar todas estas emociones, pero una vez centrarse y decir, bueno, ¿cómo este estrés que me genera este conflicto, voy a buscar una solución? ¿Ya? Perfecto. Y finalmente, en la otra pregunta que era cómo solucionar este problema, bueno, primero, bueno, llegamos a varias acciones, pero primero hay que, como decíamos, pensar, ¿ah? Detenernos un momento, respiremos, respiremos, centremos cuál es la situación problemática y luego recabar los antecedentes, ¿cierto? Técnicas de comunicación efectiva, dialogar, identificar cuáles son los involucrados en el problema para luego dar una buena solución. ¿Ya? Excelente. Ese sería nuestra parte de la sala 3. Gracias. Excelente, un aplauso, se pasaron. Gracias, Jimena, muchas gracias. Vamos con el siguiente equipo. Acá, grupo 8. 8, ¿ya? Sí. Nosotros, bueno, en la pregunta número 1 surgieron varios conceptos, como que era una actitud defensiva, tal vez por vivencias previas, pero también coincidimos con algunos conceptos que han mencionado los colegas, como en lo que es la falta de autocontrol, que nos falta pensar qué es lo que voy a decir, cómo voy a actuar, que actuamos de manera impulsiva, y que nos olvidamos de compartir con el otro, de lo que es la convivencia con el otro, quizás a raíz de lo que hemos vivido en estos 2 años de pandemia, que quizás olvidamos ahí esa convivencia con la sociedad en el mundo en que estamos, ¿ya? ¿Cuáles son las emociones que surgen? Se mencionó el temor, ansias, y también surgió un concepto que llamó la atención y que no ha surgido acá dentro de las respuesta, colegas, que es tranquilidad.
que al menos a mí me llamó la atención y también traté como de Excelente. indagar ahí con la colega respecto de la emoción que ella les surge. En donde dice que, bueno, ella lo primero es trata de autorregularse y eso mismo es bueno porque ayuda a que la otra contraparte, sobre todo cuando hay situaciones de conflicto, baja mucho la ansiedad de la otra persona, entonces ya como se baja el nivel de esa situación conflictiva. Y ante las emociones de temor, ansiedad, coincidíamos que no es tan correcto esa forma de actuar porque nos altera internamente. Había una colega que mencionaba que tiene insomnios o no sé, también produce bruxismo, el hecho de querer comer constantemente. Ansiedad. Entonces no era tan correcta y para poder como trabajar estas emociones, comentaba una colega que ayudan mucho las vivencias que uno va teniendo y el aprendizaje que va sacando a partir de las vivencias que ha tenido. Eso es en síntesis lo que trabajó el grupo 8. Perfecto, Valesca, un aplauso. ¿Y las respuestas las puedes como copy-paste ahí en el, por favor? Ya. Por favor, a todos los que han hablado, si pueden ir pegando en la respuesta que han estado demasiado excelente. Muchas gracias, Valesca. Un aplauso también. ¿Qué grupo viene ahora? Omar. Sí. Bueno, ya se han referido a lo mismo, coincidimos con todo lo que han expresado, así que para las preguntas, básicamente el grupo también habla sobre lo mismo. Yo solamente diría de que ante todas las respuestas, nosotros como profesionales primero somos personas, las personas. Entonces las personas experimentan justamente todo lo que se ha conversado, ¿me entiendes? El miedo, el autocontrol, la sorpresa ante una situación conflictiva, ¿ya? Y el tema principal, porque antes, o sea, cuando uno ingresa a un trabajo, cuando tiene estudiantes nuevos y todo eso, ante cualquier conflicto, lo que hace uno es modelar un poquitito el camino y nos demoramos un mes, por ejemplo, o 2 meses, y luego vamos trabajando de acuerdo a nuestra experiencia y vamos dando conceptos que hacen que las situaciones sean más reguladas. Sin embargo, con la pandemia nos costó, yo diría, todavía nos cuesta, pero nos costó por lo menos un semestre. ¿Ya? Y justamente lo que habló un colega por ahí también, que fue muy abrupto, fue demasiado, o sea, volvimos nosotros al trabajo presencial de una manera que, si bien se proyectó, pero así muy rápido, ¿me entiendes? O sea, no se logró digerir o no se logró analizar bien todas las situaciones. También produce un conflicto de miedo, y el miedo, como dice, como está en una diapositiva por ahí, el miedo también nos proporciona a nosotros como herramientas para poder dar soluciones a situaciones conflictivas. O sea, en la medida, como nosotros somos profesionales, en la medida que nosotros primero enfrentemos esta situación con todos estos conceptos y luego nosotros podemos tomar decisiones y con el diálogo y con algunas experiencias también convencer al otro, que ya son vivencias externas donde uno puede proyectar y hacer que las cosas sean de mejor, que tengan una mejor solución y que podamos proyectar y una vivencia mejor dentro de nuestro establecimiento. Eso más o menos, porque lo demás ya se ha hablado casi todo, y eso es lo que nosotros en nuestro grupo logró hacerlo. Ahí también habían educadoras de párvulo, entonces son situaciones, si bien son situaciones similares, pero son con rasgos etarios distintos. Nosotros tenemos, claro, jóvenes más adultos que piensan de una manera distinta, en cambio ellos tienen párvulos que sienten de otra manera, ¿me entiendes? O sea, son más inquietos, tienen que buscar otras temas. Pero eso es más o menos lo que nosotros podemos agregar, ¿ya?
Por ejemplo, acá con los niños más grandes hay niños pequeños que no entienden nada de lo que está. Bueno, su altavoz no funciona y compró su conexión. Ya. Omar, muchas gracias. Yo, por ejemplo, un guión de la Vicky. Gracias, Omar. Si puedes copiarlo, por favor, te lo pediría. Omar, copy-paste. El grupo 2 lo acabamos de copiar. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ya. Mariela, ¿vas a hablar tú? No, yo estaba apoyando a Omar Copiaste. copiando en el chat todo lo que habíamos conversado. Excelente. Ya, entonces, Valesca parece que iba a... ya, Valesca ya lo hizo. ¿Qué más falta? ¿Ahí se escucha? Ahí, sí, excelente. Fuerte y claro. Nosotros subimos ahí en ML, que es el grupo, tratamos de sintetizar todo lo que planteamos, ¿ya? Principalmente la reacción de algunos colegas señalaban que tenía que ver con la situación mediática, derechamente los medios comunicativos que están bombardeando con muchas noticias negativas, de asalto, y está todos los días eso, pauteado, así, casi de manera, no sé, programada, Como metralleta, ¿sí? Claro, va por ahí, sí, y también otra colega señalaba que la autorregulación no se está practicando en los colegios desde los chiquititos, ¿ya? Que también tiene que ver con aprender habilidades para enfrentar estos tipos de situaciones, ¿ya? También, ya pasó, dice, porque no hay una reflexión previa. Nosotros llegamos creyendo que todo iba a ser normal y no fue normal. Entonces, claro, se perdieron las rutinas, se perdieron las relaciones presenciales, había que volver a conocerse o reconocerse, entonces todo eso afectó también en mucha egocentrismo. Las personas velaban cada uno vela por sí mismo, ¿no? O sea, claro, yo creo que tiene que ser efecto o secuela del haber estado encerrado, y no sé, uno tenía que mandar a pedir al delivery, tenía que sacar un pase para entrar a un supermercado, entonces todo uno se preocupaba mucho de uno, olvidándose del otro, en las relaciones incluso hasta vecinales. Con mayor razón una vez al regreso a la escuela, mucha agresividad porque se pierden habilidades. Sí, ¿verdad? Eso respecto a la 1. La segunda pregunta, en los sentimientos, nosotros anotamos que dice, los sentimientos experimentados angustia, ansiedad, incomprensión y extrañeza. También rabia no la quise anotar porque es muy fuerte la palabra y está medio delicado, pero rabia muchas veces porque por la falta de... Pero está bien. Claro, por la falta de comprender al otro, o sea, oye, el profe está trabajando, oye, el director está trabajando, oye, el inspector, pero no, acá vienen y se descargan y cosas así, los estudiantes igual, de pronto, claro, pero volvemos a lo mismo, que a lo mejor la falta de esta rutina de 2 años nos pasó la cuenta, a todas las personas, ¿ya? Dice, aunque nos permitió a la vez, ¿sí? Esta es la parte positiva, establecer un modo de actuar para paliar esto, ¿ya? Precisamente, para expresar nuestro sentir e ideas, sobre todo expresar, comprendiendo que es preciso tener un plan para afrontar las situaciones conflictivas. Como decías tú recién cuando estabas introduciendo esto, el trabajo, cuando uno expresa, canaliza energía. Es importantísimo porque las personas que no expresan, derechamente empieza eso como una olla a presión a hervir ahí, y va a llegar un momento en que en lo menos pensado, no sé, te miró feo, te saludó mal o no te saludó, oye, y uno revienta. Entonces tiene que ver con eso, cuando las personas pueden comunicarse, cuando las personas, pero realmente sentarse, mirarse, conversar, ir caminando, hablarnos en un cafecito, no sé, incluso en el recreo, con la bulla, pero igual expresar. Yo creo que ese es lo más importante en el plan. Las otras preguntas no la alcanzamos a conversar, ¿ya? Pero sí, por lo menos nosotros cuando nos dice, cuando hay un problema, cómo lo hace para solucionarlo, generalmente yo reúno a los equipos y conversamos. Sí. Y entre todos logramos una respuesta.
Muchos creen que yo soy la que doy la respuesta siendo la directora. No digo yo, aquí todos participan porque en el fondo yo puedo tener una visión, pero la visión de más ojos y miradas nos ayudan a poder lograr una mejor respuesta a lo que nos están solicitando. Así que en ese sentido yo creo que el otro día yo recordaba porque en un colegio nos exigen que le entreguemos el informe de personalidad del año pasado y antepasado. Yo decía, perdón, ¿qué me está pidiendo? Yo no puedo evaluar a un niño si no lo estoy mirando, si no lo estoy observando. En las cámaras no vimos a los niños. Entonces, ¿cómo me piden un informe de personalidad si los niños estaban todos escondidos, tapados? No les podíamos exigir. No hubo tampoco, siento yo, un lineamiento desde el mismo ministerio, una obligatoriedad de que los niños abrieran las cámaras, porque de alguna manera vino lo que es la ley, que nosotros no podemos grabar a los niños, y venía que el niño no estaba tan mal, que no podía mostrarse. Entonces al final se nos produjo una situación muy fuerte a nivel de colegio, donde yo decía, ¿cómo vamos a evaluar a un niño de acuerdo a la parte de personalidad? Si no lo vimos, no lo teníamos, los escuchábamos de vez en cuando, recibíamos información a los que pudimos ir a ver, pero no tuvimos un contacto como para decir, sí, yo tuve este alumno todo el año y pude ir verificando que partió así, continuó así, terminó así. Claro. De repente hay cosas que en el mismo sistema no son claras para todos y nos quedamos así como tambaleando. Había que adaptarse a la nueva realidad, ¿verdad? Ir improvisando. Sí, improvisar, claro. Mucho. Perfecto. Al comienzo salvar la situación, pero después ya protocolarizar algo. Eso. Exacto. Muchas gracias, se pasaron. Un aplauso para ustedes también. Excelente, estoy súper contenta, han trabajaron bastante. Me quedan 2 equipos, 2 grupos. ¿Ah? ¿Alguien habla? ¿Estamos listos con eso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ya, bueno, yo les agradezco, creo que fue una muy buena reflexión de parte de todos, salió mucha información, como algunos les comenté en la sala cuando entré, este ejercicio que tenía la finalidad de generar un espacio de reflexión, ¿verdad?, de conversación, también fue terapéutico, porque el hecho de expresar esas emociones, como les dije a algunos, ¿verdad?, de poner en palabra esa emoción que sentimos, ¿verdad?, es ya terapéutico. El identificar la emoción, sacarla fuera a través de la palabra, nos permite poder como transmutar eso, sacarlo fuera y ya no sentirlo tan fuerte. La idea es esa, es que a medida que vamos sintiendo, haciendo consciente, ¿verdad? Porque cuando actuamos desde lo más primitivo, desde lo más autónomo, reaccionamos, no pensamos, solamente actuamos, dejamos que esta señal emotiva se exprese a través de una conducta. Las emociones no son malas ni buenas, son. Entonces la idea es que el cómo las canalizamos, digamos, no nos provoque un conflicto intrapersonal, ni menos uno interpersonal. Entonces se cumplió el objetivo. Creo que por lo menos vi que trabajaron bastante, hicieron una reflexión desde las emociones. Vamos a seguir participando en los otros talleres también con esta misma metodología, trabajando, presentando algunos conceptos y llevándolos a la práctica, porque eso es lo que nos va a permitir incorporarlos como herramienta y técnica y que les va a servir a ustedes para, no solamente para el quehacer, digamos, en su rol de líderes, sino que también desde lo personal, ¿ya? Y como empecé diciendo en la teoría, que nosotros
enseñamos a través de nuestras conductas. Es lo principal que queda, digamos, en los jóvenes o en todo aquello, en el otro, que nos ve actuar, ¿verdad? Así que les voy a dar creo que ya estamos cerrando, se merecen todo un aplauso, de verdad que fue un placer conocerlos, trabajar con ustedes, conocerlos, y los dejo invitados para el próximo taller. Voy a preparar algo entretenido también para que también sea dinámico. Así que cerremos con un aplauso y felicitarlos a todos por esta súper taller. Un aplauso. Aplauso. Excelente. Así muchas gracias, Jenny. se lo dejo a Jocelyn. Muchas gracias, Jenny. Les quiero pedir un favor, pueden encender sus cámaras para sacar un registro fotográfico. Claudia, ¿nos ayudas en eso, por favor? Claro, vamos a esperar acá, exacto. Ahí están cargando las imágenes. Tú nos avisas cuando estén. Sí, perfecto, todo en orden. Muchas gracias. Ahora se me va a caer la señal. Señales dos cosas. Primero que este es un ciclo de 4 talleres. Yo dije las fechas muy rápido al inicio, pero las fechas son, se las comparto de inmediato para no cometer el mismo error. Son el día 4, el día 11 y el día 12 de octubre. Yo había puesto noviembre, son de octubre. El 4, el 11 y el 12. ¿Qué horario el 11 y el 12? Les vamos a enviar a los correos donde ustedes se inscribieron, recordándole, es el mismo link, pero recordándole un par de días antes que esta jornada se va a desarrollar. ¿Ya? También le vamos a enviar, cuando reenviemos la invitación, el link donde va a estar colgada nuestra página, que es mineduccoquimbo.cl, va a estar grabada esta exposición de Zoom en nuestra página. Entonces, cuando les enviemos el recordatorio de reunión, también va a estar el link, ustedes van a poder nuevamente acceder a esta información. Así que les invitamos, esperamos que haya sido un espacio para ustedes, ¿cierto?, que sirva, porque sabemos que implica optimizar tiempos, dejar otros quehaceres, especialmente por responsabilidades que tienen, pero nuestro propósito es lo que decíamos al inicio, trabajar con quienes lideran, con quienes sostienen los equipos directivos, con quienes sostienen el sistema educativo, y que no siempre hay espacio para los entrepares, de lo que significa ser líderes, y contener y sostener el sistema educativo. Entonces, tener herramientas, dialogar con pares siempre es un espacio que estamos proponiendo del equipo de liderazgo, y agradecemos nuevamente la participación, la disposición, y que sea una muy buena jornada. Muy buen día. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao.